Hay dos jugadas adicionales escondidas atrás de esto. La primera es que limpiando el balance del Banco Central, entre comillas otra vez, en cualquier momento van a dolarizar con la mínima cantidad de dólares que tengan, o sea, van a hacer una guerra, yo no quiero usar la expresión guerra civil, pero sí una guerra por quedarse con un dólar. ¿Van a dolarizar, decís? Yo creo que siguen preparando el terreno para dolarizar. Ya a cualquier monto. El otro efecto muy pernicioso político que tiene esta política es que te van a seguir taladrando la cabeza con el déficit fiscal, achicando cada vez más las erogaciones que no sean pago de deuda. Es decir, se están comiendo el presupuesto público, cargándolo cada vez con más deuda. Hay un dato que apareció allí por el boletín oficial, que algunos titularon como nuevo plan Bonex o como un nuevo lanzamiento de bonos de parte del Tesoro. Lo tenemos llamado, lo vamos a aprovechar en este caso, porque la plata mencionada es descomunal. O sea, Amado, ¿qué tan grave es esta emisión de títulos nuevos? ¿Qué es lo que se pretende con ellos? ¿Qué refleja, qué tipo de crisis refleja esta decisión que es a través de un decreto, entiendo, ¿no? Sí, es la autorización para una emisión de deuda que salió el decreto antes de ayer. Me gusta cómo encarás que hay que bucear estas cosas porque no es solo lo que se ve en la superficie. Sí. En la Argentina existía un problema concreto que eran los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, préstamos que le hacen los bancos privados al Banco Central, lo que se llama herramientas de esterilización, para sacar los pesos que supuestamente están de más. Es raro, ¿no? Porque con la pobreza que hay, decir que hay pesos de más, pareciera que el problema debiera ser otro, pero claro, como esta gente piensa que el único problema es la inflación y nunca los ingresos de las personas, tiene ese enfoque, se planteó. Un problema que puso en marcha Macri, que agravó el gobierno de Alberto Fernández con Martín Guzmán, lo agravó severamente porque hizo un abuso de este tipo de herramientas realmente muy nocivo, que sirvió para que la inflación siguiera creciendo persistentemente y la tasa de interés estuviera cada vez más alta, o sea, jorobó a la economía real también. Y Milei lo tenía como una de las cosas en su cabeza que había que resolver, cosa que se puede compartir, no hay duda que era una cuestión que había que resolver. La pregunta siempre es cómo y para quién en economía, ¿no? ¿Cómo y para quién? Porque, claro, Milei hace una jugada a varias bandas. Él dice la inflación es solamente un fenómeno inflacionario, la inflación la provoca la emisión monetaria la provoca el déficit fiscal, entonces lo primero que hay que hacer es limpiar el balance del Banco Central, entre comillas. Limpiar es un eufemismo para decir hay que sacarle todos los pasivos. Entonces lo que ha ido haciendo el gobierno es sacándole pasivos al Banco Central, cosa que dice, bueno, está bien. No está bien, porque depende de cómo lo hagas. La verdad es que el gobierno lo que ha ido haciendo es sacándole pasivos al Banco Central, cargándoselos al Tesoro, es decir, al gasto fiscal, que ellos dicen combatir. Entonces, para poner los números que ayer presentaba el Banco Central, los pasivos remunerados del Banco Central, que ayer presentaron este informe, el 30 del 11, es decir, antes que asumiera Milei, eran 134 mil millones de dólares. 134 mil millones. Así es, la famosa bola del ELIX. Sí. Hoy son 24.658. Ajá. Han caído. Pero no todo es lo que parece. Han caído, primero que nada, por la mega devaluación. Claro, o sea, esos pasivos en pesos se han licuado, el famoso efecto licuadora, que eso también es nocivo sobre la vida de las personas. Sí, lo estamos padeciendo. Si hablas nada más que de lo financiero, podés tener un cuento. Cuando componés toda la película como tiene que hacer un gobierno, o un análisis, ya es distinto. O sea, de cara al Excel esto está, hiciste... ¿Cuánto bajaron? Un montón. De cara al Excel, de cara a la gente... Lo hicieron bolsa a la gente. Entonces, bajaron por efecto licuadora, en dólares, pero también bajaron porque el gobierno viene cancelando pasivos del Banco Central con más deuda del Tesoro. Es decir, emite más títulos y con eso se paga la deuda del Banco Central. O el mismo día se cancela una y se toma la otra. ¿Qué está provocando con esto? No solo un descalabro financiero. Los países, cuando se endeudan
les va mal. Sí. Les va mal. La historia argentina lo tenemos claro, ¿no? Con Rivadavia le fue mal, con Cavallo le fue mal, bueno, con Kirchner y con Perón y con Cristina le fue bien, porque entre otras cosas porque se endeudó. Con Macri volvió a ir muy mal porque se endeudó. Las cosas son más simples de lo que nos quieren hacer creer. Hay que historizar la deuda, diría Artemio. Pero la historia argentina se podría explicar alrededor de la historia de la deuda externa argentina. No tengas duda, desde Rivadavia por lo menos. Mirá vos. Y la política, no la economía, porque lo otro que te quería señalar a nuestras y nuestros oyentes de la Radio Madres es que hay dos jugadas adicionales escondidas atrás de esto. La primera es que limpiando el balance del Banco Central, entre comillas otra vez, en cualquier momento van a dolarizar con la mínima cantidad de dólares que tengan, o sea, van a hacer una guerra, yo no quiero usar la expresión guerra civil, pero sí una guerra por quedarse con $1. ¿Van a dolarizar, decís? Yo creo que siguen preparando el terreno para dolarizar. Ya a cualquier monto. A bajo costo en dólares sería. A baja cantidad de dólares en el central. Claro. Porque no han conseguido los dólares que suponían que iban a conseguir. Eran 25, eran 15, ahora dicen son 8, bueno, es 0. El otro efecto muy pernicioso político que tiene esta política, sí, porque no es una cuestión técnica, es una cuestión política, pasar deuda del central al tesoro, es que te van a seguir taladrando la cabeza con el déficit fiscal, achicando cada vez más las erogaciones que no sean pago de deuda. Es decir, se están comiendo el presupuesto público, cargándolo cada vez con más deuda. El déficit financiero. Sí, el déficit fiscal global, porque vos tenés pago de intereses, vas a tener pago de capitales, tú vas a decir, uy, no alcanza, no hay plata. ¿Y por qué no hay plata? Y porque cada vez paga el Tesoro más deuda y entonces tiene menos para salud, para educación, y eso te lo van a plantear también como una cuestión técnica y que sucedió, claro, y es una cuestión política y que la están haciendo ellos hoy. Una decisión. No sucedió. Igual, estos nuevos títulos, esta emisión de títulos, ¿son compulsivos estos títulos? No. Bueno, vos viste que hasta un gobierno libertario usa el Estado para tomar decisiones, ¿no? Porque es una política deliberada que están llevando adelante y los grandes tenedores se ven compelidos a cambiar. Viste que este es un gobierno extraño porque cree en la libertad de precios, pero fija el dólar desde el Estado, fija la tasa de interés del Estado, fija el valor de las prepagas, fija los salarios desde el Estado, les pone topes del Estado, es decir, fija todos los precios menos aquellos que le hacen daño a la población, que son los precios de los alimentos. Yo te hago una pregunta a vos, a toda la mesa. Rinco, ¿cómo te va? Me paré, ¿no? Sí, se levantó para venir a tu programa. Te aviso que a otros no hace lo mismo. Uy, qué momento. Qué momento. Qué fuerte, ¿no? Momento lágrima. Un acto de amor. Escúchame. Hablamos de la crisis que produce la salida de Pose y la entrada de Franco como jefe de gabinete. Si tenemos que caracterizar esta crisis, ¿es una crisis económica, es una crisis política, es las dos cosas a la vez, es una crisis de gobernabilidad? Y ahí me voy al Cordobazo. ¿Es una crisis de gobernabilidad o es un cambio de etapa? Yo creo que el gobierno está observando que las políticas que están llevando adelante van a requerir de más intervención del Estado en su faz represiva para con los sectores populares, y por eso creo que cambia una figurita como el ministro Pose por alguien más Ducho, con mayor capacidad de cooptar a la oposición amigable para que se sume a llevar adelante un proyecto más endurecido. Bueno, hemos tenido noticias. Acaban de reabrir la causa que tenía de Sousa y Cristóbal López con doble sentencia, con dobles. O sea, la perspectiva es a endurecer el vínculo con la sociedad civil, con aquellos que efectivamente piensan distinto, y están reordenando la tropa de manera de tener más efectividad en términos políticos y parlamentarios. El horizonte en términos de comportamiento del gobierno para con la sociedad es preocupante. Ahora, ¿no relanza con estos cambios, no vuelve a instalar una expectativa, digamos, de que pueda salirle el plan que ellos proponen? O sea, pasó con el Pacto de Mayo. Con el Pacto de Mayo lo anuncian en marzo para mayo. Una expectativa incorporando a
Sturzenegger y al operador de Cavallo, no sé, bueno, puede ser, pero Sturzenegger ya sabemos, cada vez que te dicen Sturzenegger, es una expectativa un poco forzada la que despierta. No, y a mí lo que me pregunto, yo digo, está claro que Franco tiene más volumen político que Pose, lo que pasa es que eso no es mucho decir, ¿no? Digo, Pose era apocado. Era tirando apocado. Pero la pregunta parece que en algunas actividades. Sí. En otras parece que no. Era un hombre que escuchaba mucho. Un economista que era Bastiat decía lo que se ve y lo que no se ve. Claro. Volumen político. Él parece que no era apocado en lo que no se ve. No, pero y la pregunta también es, porque él mismo se había puesto un límite, que era después de la ley bases. Él dijo, después de la ley base vamos a revisar todo. Bueno, algo pasó. Lo hizo antes. El espionaje, que yo no sé que lo hizo antes. Eso también acorta tiempos. Incluso de Pose, de Francos, digo. Francos hoy parece que, ahora sí, ahora encaminamos. ¿Cuánto le va a durar eso? Sí. Sin billetera, sin botonera, sin... Toda referencia histórica es... borrosa, pero así entró Cavallo a la alianza, ¿no? Sí. Claro. No, y cuando escuchamos a nuestros medios serios que justamente hablan de mayor volumen político y qué sé yo, es inevitable recordar la alianza en todas sus etapas. Recordemos la tapa de Clarín diciendo que los mercados eufóricos con López Murphy, Ricardo López Murphy el breve, que duró 10 días. 16 días. 16 días, incluyendo no los feriados, por eso, son malos. Es malicia. Y después era Cavallo, porque es el sigue hablando de López Murphy explicando el mundo. Pero a mí el que me encanta es el secretario de Energía que vino con López Murphy, que duró menos que López Murphy, creo que duró 3 días, y el tipo da cátedra sobre... el grupo de Vino no sabía lo que hacía. Claro, diciendo, debido que fueron 12 años donde gestionó, administró, impulsó, y estos tipos opinan. Por eso me parece que es un poco, está tomado con alfileres esta cuestión del volumen político. Sí, aparte el volumen político de Franco. sí, eso, tampoco inflemos a Franco. Fue presidente del Banco Provincia con Scioli. Pero perdón, es un pino en el desierto, está bien. Es un pino en el desierto. Pero perdón, pero además se seca seguro. Pero, un pino en el desierto. Pero además, como hubiera dicho Néstor, estos son paracaidistas húngaros. Franco era el ministro del Interior hasta ayer, y es el ministro del Interior que no logró impulsar la ley pasta base en el Senado, con lo cual leía también que los gobernadores, que no sabe bien cuáles, estaban ilusionados porque dice, ahora con Francos en la jefatura de gabinete sí vamos a poder hablar de la ley base. Pero si ayer lo tenías de interlocutor. Pero está más cerca de la chequera ahora, Franco. Antes no, ahora está más cerca de la chequera. Sí, dicen que ya le sacaron todas las empresas públicas. Sí. Sí. Que van a parar a Sturzenegger. Agarrate, Catalina. Si esto es leído como una invitación a dialogar por parte del gobierno, no. Es una el que lo lee no sabe leer. Claro. ¿Por qué tuiteaste hoy sobre el tema del cordobazo? Más allá de la fecha, digamos. Pero ¿qué tiene que ver el cordobazo con hoy? No, porque el cordobazo muestra que hay que contar una historia de resistencia y de construcción popular completa. Me gusta. Donde el cordobazo es un mojón muy importante, generacional y políticamente. Bueno, comienza el deterioro de la figura del dictador Onganía, pero además es un movimiento estudiantil y gremial con participación activa del peronismo, pero no hegemónica. O sea que claramente ahí la hegemonía era suprapartidos, muy transversal. Una de las figuras centrales, todos los conocen, fue Agustín Tosco, no fue el único, obviamente. También está Atilio López, que era representante del peronismo en la CGT, pero... Estaba Atilio. Estaba. El peronismo estaba. Pero el protagonismo fundamental lo tuvieron estudiantes y obreros no alineados partidariamente. Paradojalmente, ese movimiento puso en acto la activación de las formaciones especiales, de los grupos guerrilleros, peronistas y no peronistas. Mirá. Y finalmente, y acá está el punto final de la paradoja, este movimiento sin hegemonía peronista termina propiciando las condiciones políticas para el regreso de Perón en el 73. Sin el cordobazo, el regreso de Perón no se explica plenamente. ¿Qué queremos decir con esto?
atrapar en una sola identidad política un movimiento histórico complejo como el que vivió la Argentina en esos finales de la década del 60 e inicio de los 70, y blandir una sola identidad como dueña de las transformaciones sociales en Argentina, no es pertinente. Yo soy peronista, pero puedo reconocer que efectivamente muchos de los movimientos que transformaron en términos sociales... La izquierda clasista, ¿no? El periodo de resistencia peronista no tuvieron estrictamente una filiación peronista, o no por lo menos hegemónica, ni la única, para no hablar también del comportamiento que tuvo el Partido Justicialista durante la resistencia peronista y la lucha por el retorno de Perón. La verdad que ahí tuvieron mucho más protagonismo las organizaciones especiales que las estructuras institucionales del justicialismo, incluida en parte la estructura gremial. Por lo tanto, ¿qué queremos decir? Blandir el peronómetro y con eso pretender establecer líneas de demarcatorias para con el comportamiento de los sectores populares en Argentina es poco sustentable teóricamente. Sí, no sirvió nunca, ¿no? Ni ahora ni en ese momento. Y políticamente es una aberración. ¿Por qué se dio el cordobazo en una provincia que tenía, entre otras cosas, un movimiento obrero y fundamentalmente el metalmecánico con salarios tan altos? Los salarios más altos, probablemente. Es una gran discusión históricamente y mucha formalidad laboral. Siempre. Sí. Mucho. En los buenos momentos es cuando se dan los movimientos populares. Bueno, el año anterior, contrariamente a lo que suele... El ejemplo del el hambre el ejemplo del libro sería la Revolución Francesa. Claro. El aumento del precio del pan provocó... Bueno, pero la Revolución Rusa, el cordobazo, el contexto es el opuesto, ¿no? Un año antes del cordobazo fue mayo del 68 en Francia, movimiento impulsado por los estudiantes, después por los obreros, y era un momento de expansión. Francia crecía al 4 al 5%, los salarios estaban más altos. Y fue en Francia, en Estados Unidos, en México, el mismo año. O sea, no es que cuanto peor y en mejor. Argentina el año siguiente. No, pero además había un nivel de politización y de organización gremial muy fuerte. Mira. Y un protagonismo estudiantil notable. O sea, eso es desequilibrante. Pero eso fue lo que vimos hace poco en la marcha universitaria. Claro. Nos entusiasmamos. En otra con una gran pero bueno. Una gran diferencia. Las universidades latinoamericanas... Hablemos de A2, porque si no, no se entiende. Y en particular argentinas producían conocimiento propio, cosa que han abandonado, salvo en ciencias, en esta etapa, ¿no? Las facultades de sociales, justamente sociales es un mal ejemplo, pero sobre todo de economía y de derecho, se han convertido en altoparlantes de las universidades anglosajonas. Bueno, lo que pasa es que ahí también hay un movimiento. No, pero es que es cierto, y también hay un movimiento que es bastones largos y masacre de Tlatelolco, digo, pensando en la Argentina y en México, para obturar lo que durante buena parte del siglo XX había toda la producción de posguerra de las universidades latinoamericanas, en particular Argentina, ¿no? Que además eso lo abandonó. ¿Hacia dónde fueron los intelectuales, los profesores justamente expulsados de la Argentina? Muchos a Europa, muchos a Estados Unidos, subrayando lo que vos decías, que es clausurar una política nacional. Y digamos, no es que esas personas dejaron de... Está muy bien en Argumedo todo eso, ¿no? Bastante claro. Pero además está en lugares que, digo, porque yo no estudié una carrera como económica, yo estudié letras. Y las principales bibliotecas de literatura latinoamericana están en Estados Unidos. Claro. Y casi todos la más completa. Y casi todos mis compañeros, digo, que siguieron en eso y no tenían otro laburo, se fueron a Yale, a NYU. Hay un texto de una tal Frances que habla de el rol de la CIA y la literatura latinoamericana, pero da para largo. Ricardo Piglia pasaba mitad del año en los Estados Unidos, mitad del... Marquito, vos sos de la CIA. No me la contestes ahora porque es una tanda. Después de la tanda me lo